laiguana.tv. 10 años de verdad. Pero Petro Petro fue muy cuidadoso con el tema de los empresarios y muy diplomático, diría yo también. Y eso fue una estrategia que terminó siendo vencedora. Les dijo varias veces. Incluso en el primer discurso después del triunfo. Discúlpame. Sí, no, dijo varias veces que se había reunido con los gremios. Recuerdo que tras la primera vuelta les dijo con mucha claridad, escojan qué camino quieren tomar, si el camino, digamos, de justicia social que este país necesita para que ustedes sigan creciendo, o el abismo que representa, digamos, la alternativa que el uribismo dejó para esta segunda vuelta. En el discurso, como dices, pues hubo... Habló de capitalismo incluso. Sí, porque la tesis de Petro que tiene que ver, digamos, con la comprensión también de lo que él percibe que es el uribismo como sistema político y económico y cultural. Él dice que el uribismo es básicamente una economía de latifundio, cosa que podríamos desagregar y tiene mucho asidero en la realidad. Es la economía de la gran hacienda, es la economía de la tierra, ¿no? Pero no la de la tierra cultivada, de la agricultura, sino de la tierra y la ganadería. Entonces él dice, Colombia realmente tiene que transitar del latifundio al capitalismo. Para después... Ese es el tránsito histórico, pues. No hemos llegado, según digamos, la visión de Gustavo Petro, Colombia no ha llegado al capitalismo, y él dice, no porque nos guste, sino porque tenemos que hacer el tránsito histórico de un sistema a otro, ¿no? Yo lo escuchaba y yo decía, volvió a la racionalidad, volvió a la teoría, volvió una vez que ganó, porque es muy, muy complejo en un discurso de victoria esgrimir estos conceptos dialécticos, ¿no? Pasar del latifundio al capitalismo para después ir. Él decía, Colombia ni siquiera ha llegado al capitalismo. Y yo por dentro, como estudioso de la filosofía política, decía, Dios mío. Sí, bueno, y ahí entonces tendríamos que preguntarnos qué es lo que se puede esperar realmente de un gobierno de Gustavo Petro, o sea, hasta dónde puede llegar. Y creo que hay que entonces pasar de estas imágenes, digamos, muy emocionantes que marcan un hito en la historia colombiana, latinoamericana, como hemos dicho. Yo creo que eso es verdad, eso es cierto, eso no es magnificar el hecho, o sea, hay evidencias, las hemos hablado algunas de ellas en esta conversación, pero al mismo tiempo hay que empezar entonces a poner matiz. ¿Qué puede hacer? ¿Qué va a poder ser? Yo creo que la primera cosa que hay que decir es que Gustavo Petro no es un revolucionario. Que el Gustavo Petro, guerrillero de la revista Semana, es cierto, hace parte de su historia, pero digamos que de esa época al hoy ha pasado muchísima agua debajo del puente, como se dice coloquialmente. Una era esa Colombia y una era ese él en ese momento. Él es un hombre que ha tenido una trayectoria política, ha tenido cargos de elección popular muy importantes. Él fue alcalde de la ciudad de Bogotá, muy controvertido, con hechos, digamos, que la ciudad aún recuerda de manera muy positiva y con otros no tanto, como le pasa, digamos, a todo el que ejerce alguna función pública de elección popular. Así que, digamos, hay que empezar a medir esas expectativas de lo que probablemente él pueda hacer. Entonces yo diría, para la algarabía progresista, ¿no? Porque a veces somos blanco o negro, a veces no queremos ver los matices y queremos comprenderlo todo o sea, y yo he escuchado así como unas cosas muy emocionadas y otras cosas que, bueno, si no hace esto, entonces es un traidor, o la expectativa. O sea, yo siempre estoy en contra de esas cosas tan dicotómicas. Y sobre todo contextualizar Entonces, en la realidad colombiana. Correcto, entonces, bueno, también es cierto que esto es un triunfo muy importante, pero que esa otra parte del país ha gobernado Colombia por 200 años. Y que los últimos 20 la ha gobernado la mafia uribista, o sea, enquistada en el poder. Y cuando digo mafia, no es una apreciación simbólica, ni es una apreciación, digamos, de introspección mía, que me paré aquí y los quise calificar de esa manera. O sea, está estudiado y está demostrado lo que ha significado el uribismo dentro de las estructuras de la institucionalidad del Estado colombiano. Y eso no va a ser fácil de transformar, de cambiar, de modificar. Así que ahí hay un gran reto para el nuevo gobierno. Y hay que moderar entonces las expectativas. Yo diría entonces eso, que no es una revolución, no se ha planteado el pacto histórico hacer una revolución en Colombia, como sí se lo planteó
Hugo Chávez en Venezuela, como se lo plantea la Revolución Cubana en su contexto, como se lo planteó Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, como se lo planteó Evo Morales, digamos. O sea, no estamos hablando de ese talante de proceso. Más cercano a López Obrador, más cercano a Boris. Más cercano a la socialdemocracia. A la socialdemocracia. Porque fíjate que a diferencia del proceso chileno, el presidente Petro llega con una coalición, llega con el pacto histórico, o sea, llega con un conglomerado de intereses que se unen por una razón fundamental, el anti-uribismo. Encuentran, digamos, que hay una parte del electorado colombiano decidido a salir de la política que significa para el país el uribismo. Y ese es el motivo fundamental que los vincula, que los congrega, que los une. Y en eso tan variopinto, pues hay un montón de intereses. Y yo creo que hay que prepararse, percibo, intuyo, leo, ¿no? Dentro de toda esa gente que rodea al candidato hoy presidente electo, que va a haber ministros del establecimiento, que probablemente se refloten nombres para algunos ministerios o para algunos cargos, que sea gente de la estructura tradicional de los partidos tradicionales. Él habló además el domingo de llamar a los que estaban incluso en la otra orilla, cosa que me parece muy inteligente, porque él entiende que del otro lado, aunque sacó un montón de votos, del otro lado también los hay. Y que esos del otro lado tienen el poder económico y han tenido el poder político por 200 años y tienen además la administración del Estado colombiano. Del poder, exacto. Entonces, y otra cosa que hay que decir, que es el tema de los militares. O sea, durante muchos años los militares no es que no sean beligerantes, lo han sido. Lo que pasa es que Colombia tiene esas cosas de ser y de parecer. Entonces, siempre han dicho y todo el mundo sostiene que, bueno, los militares son no beligerantes. Eso está en la Constitución, eso es lo que se supone que son, pero siempre han tomado partido y siempre han estado, digamos, de frente a la estructura del poder. Y de hecho han sido el brazo que ha ejecutado la política de seguridad democrática que mató cientos de miles de personas en Colombia, o por cuenta propia o porque armaron civiles. Eso está demostrado también, eso no lo estoy diciendo yo porque se me ocurrió, ni porque pienso como pienso. Entonces, el escenario, digamos, de la irrupción de este nuevo gobierno no es un escenario color de rosa, no es un escenario blanco y negro, es un escenario muy complejo, que tiene una fuerza y que tiene un acompañamiento popular como nunca antes, está muy claro, pero que se va a encontrar con unas estructuras de poder allí muy enquistadas, para lo cual necesitará un tiempo para poder, digamos, plantearse alguna transformación. Y ahí también está parte de sus grandes desafíos, porque las necesidades de los colombianos y de las colombianas son muchas y las expectativas son muy altas. Entonces, esos tiempos va a ser parte, digamos, de lo que tiene que manejar el nuevo gobierno con mucha sabiduría. Amanecerá y veremos. Nadie sabe realmente qué va a pasar, pero yo lo que diría frente a esta pregunta, Miguel, es que no puede haber una algarabía progresista esperando que el 7 de agosto, digamos, Colombia sea otra de la noche a la mañana, ni esperar que Gustavo Petro se vuelva, digamos, el revolucionario o el guerrillero joven del M-19, porque él fue, o sea, esa hace parte de su historia, pero él hoy es otro hombre que además ha dicho con mucha claridad lo que piensa acerca de casi todos los temas, digamos, de la vida política de Colombia. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.